Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 22. Bueno, Dios los bendiga a todos. Les damos las gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Fe sin límites, su voluntad, mi deseo. El día de hoy tenemos a uno de los pastores de aquí de la ciudad de Madrid. Concretamente, el hermano está pastoreando en la zona de Villaverde Bajo. Él lleva ya varios años en el ministerio, sirviendo en esta iglesia, enseñando cada semana a la congregación, ministrando a las almas. Y el día de hoy queremos conocer su historia, su testimonio, conocer las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida. Así que demos la bienvenida a nuestro hermano Noé Ventura. Hermano, Dios lo bendiga, bienvenido. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Edison. Es un privilegio estar aquí contigo. Un saludo especial a todos los oyentes, a todos los que nos ven. Dios les bendiga grandemente. Amén. Hermano, muchísimas gracias también a usted por darnos este tiempo. Sabemos que el tiempo en el ministerio es muy limitado, ¿no? Así que agradecidos, hermano, por esta hora que nos está dando aquí para contar las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida. Y nada, hermano, lo conozco ya hace varios años, concretamente no sé cuántos años, pero sé que son bastantes, ¿no? Yo lo conocí en el Instituto Bíblico cuando usted se estaba preparando, ¿no? Recién preparándose para el ministerio y ahora ya está en el ministerio sirviendo. Pero yo creo, hermano, que esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Yo no pienso que fue como que, bueno, me convertí, conocí al Señor y ahora soy pastor, ¿no? Sino que esto pienso que es un proceso, que es un camino que se ha recorrido y ese es el propósito, hermano, por el cual le hemos invitado. Así que, hermano, me gustaría que nos cuente un poco el trasfondo de su vida, de dónde es usted, dónde creció, dónde fue su niñez, y si usted nació en el Evangelio o se convirtió ya en su vida adulta al Señor. Cuéntenos un poco, hermano, acerca de esto. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, yo nací en un hogar cristiano, padres cristianos. Mi infancia lo pasé en la escuela dominical, la infancia lo pasé juntamente con los maestros, con los diáconos, pastores de la iglesia. Y tuve una infancia, mis hermanos, podemos decir como cualquier otro niño de nuestra época, ¿no? El jugar en la calle, el jugar con el barro, jugar con las cosas que ahora la infancia carece de esos tipos de diversión que nosotros en nuestro tiempo lo hemos hecho. Pero todos esos tiempos de la infancia, mis hermanos, lo que más recuerdo de todo eso es que la fidelidad de mi padre, por ejemplo, un poquito hacer un lapso en este sentido. Sí. Él fue uno de los pioneros en el evangelio de aquel pueblo de donde yo vengo. El pueblo de donde yo vengo se llama San Pedro de Cajas, es un pueblo muy pequeño. Ellos sufrieron las persecuciones de las personas que no estaban de acuerdo del evangelio del Señor, el evangelio verdadero, y venían a la casa, por ejemplo, a tirar piedras en la ventana, en el tejado. Recuerdo muchas veces cuando estábamos en la iglesia, las personas opuestas a la palabra del Señor nos tiraban piedras al tejado, ¿no? Al techo, wow, para que nos calláramos, dejáramos de cantar, dejáramos de alabar. Y veo a mi padre como un ejemplo, como esa fidelidad, esa firmeza, ¿no? Él decía, pues, si nos tienen que echar, que nos echen. Y él permaneció él ya está con el Señor, pero permaneció fiel al Señor todos esos años. Y recuerdo, ¿no? En esa escuela dominical que todos mis hermanos se iban al instituto a estudiar, al instituto bíblico. Y claro, cuando yo llegué a la edad de estudiar en el instituto bíblico, ya mis padres no tenían esa capacidad para poder solventar los gastos, ¿no? Entonces, recuerdo cuando yo tenía unos 13 o 14 años por ahí, yo sentía algo muy especial en el corazón. Sentía como esa llamita de servirle al Señor. Recuerdo que a esa edad
Claro, porque de donde vengo son pueblos pequeños y hay pueblos cercanos pequeños también. Recuerdo que un día sentí en el corazón hacer una gira evangelística. Y recuerdo que yo no sabía ni siquiera predicar, sabía leer la Biblia, pero entonces recuerdo que mi madre me preparó un poco de comida y empecé a caminar. A 3, 4 horas llegué a un pueblo, estuve en una iglesia y los hermanos, claro, estaban ahí, nos decían, esas iglesias de esa zona no tenían pastor, solamente había hermanos encargados de obra. Y entonces cualquier hermano que llegara de visita o simplemente por saludarles, eso era un recibimiento, hermanos, tremendo. Así que me ponían ahí a predicar y de lo que podía hablar, les hablaba. Wow. Terminé, hice una gira por lo menos de unos 5 o 6 pueblos a la edad de 14 años por ahí. Un niño. Y cuando regresé a casa, pues regresé como con gusto de ese deseo de haber cumplido al Señor, ¿no? Aunque quizás no se derramó el Espíritu Santo, pero me sentía completo en eso. Entonces le dije a mi padre, yo también quiero ir al instituto porque quiero aprender a predicar, quiero conocer más, quiero estudiar. Y resulta pues que papá y mamá ya no tenían ya esa capacidad porque eran muy ancianos. Y no se dio el hecho. Entonces tuve que salir del pueblo a la ciudad grande. A la edad de unos 15, 16 años, llegué a la capital, ¿no? Llegué con ese deseo de seguir estudiando en la universidad. Tampoco se dio porque la universidad es costoso. Había una frustración. Y entonces en ese camino, estando parte en el instituto superior, en la universidad, empecé que el mundo me empezó como que a encantar, ¿no? Y yo no sabía, pero el mundo me estaba empezando a atrapar. A los 16 años por ahí, me aparté del Señor completamente. Wow. Fueron mis hermanos, podemos decir, fueron días oscuros para mi vida, porque recuerdo que cada vez que yo cometí algún agravio contra Dios, yo lloraba. Después de haber cometido aquel pecado, lloraba. Decía, Señor, ¿hasta dónde estoy cayendo? Y cada vez que quería salir, me metía más. Recuerdo que me invitaban a la iglesia, yo iba, pero no era el mismo sentir que tenía. Entonces, cada vez que yo quería salir de ese fango, me hundía más. Porque cada vez, como el hombre lo que sabe hacer es pecar, ¿no? Y cuando peca lo hace de la mejor manera. Es como se dice, el hombre se mueve en el pecado como pez en el agua. Y justamente eso estaba en mi vida. Recuerdo muchas veces, mis hermanos, que Dios me guardó de la vida. Nos guardó de morir en los accidentes, de morir atropellado, de morir por causa del alcohol y de la borrachera. Entonces llegó un tiempo de oscuridad en el corazón. Recuerdo un día, un amigo estaba haciendo una celebración a una virgen. Pues recuerdo que era Virgen de la Candelaria, algo así. Y yo estaba borracho. Y este hombre era devoto, muy devoto a esa virgen. Y un día me dijo, bueno, en ese entonces me dijo, oye, ¿por qué no lo cargas? Llévala al hombro. Y cómo es, mis hermanos, que yo estaba un borracho, pero no quería hacerlo porque había un temor en el corazón. O sea, sabía que estaba perdido, pero no quería hacer lo que él me pedía. Entonces, claro, llevaron esa imagen a su casa y empezaron a festejar, a disfrutar de todo aquel, lo que se festeja, ¿no? En una fiesta de estos. Y resulta que me decían, ¿por qué no le presentas un poquito de respeto? Y yo decía, no,
yo te vengo a acompañar a ti porque eres un amigo, pero yo no voy a hacer esas cosas. Y siempre, mis hermanos, les confieso algo, siempre, cada vez que uno estaba borracho, ebrio, estaba cometiendo cualquier delito en contra de Dios, ¿no? Dios le hacía sentir a uno que Él estaba ahí, que yo le pertenecía a Él. Pasaron muchos años en esa vida. Mis hermanos, estuve a punto de casarme. Trabajaba también, mis hermanos, en la manera de buscarme o ganarme la vida, como se dice allá en Sudamérica. Empecé a trabajar con negocios y viajaba para Otavalo, Ecuador, llevando género, y de Otavalo también traía género. O sea que esos eran negocios muy rentables, que uno en cada viaje se podía ganar sus $3,000, $4,000 tranquilamente. Y claro, joven, desenfrenado, con dinero, eso era una combinación, pero terrible. Claro. Entiendo, hermano, que usted cuando a los 16 años dice que salió digamos, como a la ciudad, entiendo que usted ya no estaba bajo el resguardo de sus padres, estaba solo, ¿o había alguien con usted allí? Prácticamente ya no, hermano, porque mis padres tenían una capacidad económica y ellos, claro, lo único que podían hacer es orar. Y yo creo, estoy seguro que fueron sus oraciones las que me guardó de muchas muertes, muchas muertes. Una vez estábamos en Ecuador, estábamos en el terminal de Comandán, estábamos yo y 2 amigos más, y llegábamos ahí con ganas de fiesta, porque ahí la zona en Quito, entonces esa zona era al Papillón, todos esos lugares donde uno andaba, y nos fuimos, vamos a ir a disfrutar. Pero cuando salimos de esa puerta de ese hotel, hermanos, unos 25 muchachos nos rodearon. Wow. Nos pusieron el cuchillo en el cuello y nos dijeron, sácanse toda la ropa y el dinero que lleva encima. Y nosotros queríamos defendernos, pero nos superaban en número. Nos dejaron, mi hermano, si ahí nos metían una puñalada, nadie se hubiera enterado. Pero yo creo que fue más la oración de mis padres que me guardó en ese entonces. Esas experiencias muchas. Entonces, claro, uno en Lima, una gran ciudad, nadie te conoce, con dinero, nadie te controla, tú mismo eres dueño de tu vida, hermano. El joven, por más que quiera ser libre, no va a poder llevar su vida bien, el adolescente especialmente. ¿Por qué? Porque no hay alguien que le puede decir estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿no? Entonces, claro. Eso era. Y hermano, cuando usted estaba contando, ¿no? Acerca de cuando usted salió digamos, del pueblo, usted decía que era un pueblo pequeño, ¿no? Que en aquel lugar usted estaba con su familia, estaba usted combatiendo, ¿no? Digamos, esos ataques de las personas, pero cuando usted salió, usted usó una palabra que dijo como que el mundo le empezó a llamar, a atraer. Entonces yo me imagino que fue, claro, como un descubrir, como un mundo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas usted recuerda que fue como que usted dijo, oye, esto yo no sabía de estas cosas, ¿no? Que le empezaron a atraer, pero que a la larga, me imagino, le llevaron a un mal suceso, ¿no? A la larga. Claro. Bueno, por ejemplo, yo nunca entré a una discoteca donde todo eso era con luces y había pantallas y el ambiente ahí era pues atractivo, ¿no? Y uno se podía mover, uno hablaba con las personas que uno quisiera y la gente pues se prestaba para todo. Claro. Entonces uno estaba ahí en las discotecas. Por ejemplo, conocí a una joven, ¿no? Que era mayor que yo, bueno, joven, un poco más mayor que yo, y claro, ella conocía mucho más este ambiente que me llevaba, mira, hagamos esto, hagamos aquello, y fue pues, recuerdo exactamente con esta joven que yo caí en la fornicación.
Y fue una experiencia, mis hermanos, para muchos quizás puede ser agradable esa experiencia de caer en fornicación. A lo mejor dirán, uy, qué experiencia tan bonita, pero yo recuerdo, hermanos, que ese día como que mi alma murió en ese momento, porque yo, después de haberle fallado a Dios, yo empecé a llorar ahí. Y claro, ella no sabía por qué yo estaba llorando. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo le decía, le he fallado a mi Dios. Le he fallado. Es que le he fallado a Dios. Y decía, pero no llores, no pasa nada, no pasa nada. Yo le decía, no, siento que mi alma ha muerto hoy. Entonces como que aquella presencia que uno sentía de Dios, como ese deseo de ser pastor, ¿no? Porque eso de estudiar en el instituto, ese deseo de servirle al Señor, como que murió ahí. Como que la presencia de Dios, ese rodeo de la presencia de Dios se apartara de uno, y como que el hombre se queda como... estaba solo, pero en ese momento sentí una soledad interior. Y lo único que pude hacer es llorar. Y lloraba. Y sentía un dolor en el alma, un dolor de, Señor, ¿cómo voy a salir de esto? No puedo, no puedo. Y eso fue una experiencia terrible. Y no solamente eso, sino también el irse a lugares donde se bebía alcohol, se bebía, mis hermanos, puedo decir, lugares donde compraban una caja, 2 cajas, 3 cajas de cerveza, y ahí eran viernes, sábado y domingo de borrachera, y no pasaba nada. Y mis hermanos, eso era una vida, pero cada vez más a peor. Y dígame, hermano. Entonces, en esas experiencias conocí más personas. Pero como cuando uno anda en Cristo, conoces hermanos en Cristo, ¿no? Pero cuando uno anda en cosas que no son de Cristo, conoces a personas también que no son de Cristo. Y esas personas a uno lo llevaban cada vez a un mundo peor, a un mundo más. Recuerdo que una vez me dijeron, oye, ¿tú has ido alguna vez a un lugar donde están las chicas? Y digo, ¿qué es eso? No, vamos, tú miras. Y claro, hermanos, uno, la inocencia con que uno creció, yo crecí con una inocencia tremenda, porque ahora los jóvenes o los niños de 8 o 9 años saben más que yo cuando tenía 14, 15, ¿no? Sí. Pero yo cuando fui en ese lugar, yo me sentía mal, ya estaba lejos de Dios, pero aún así me sentía mal. Entonces quizás ellos me decían, mira, así se hace, tú tienes que ir a hablarles y preguntarles cuánto cobran. Y si quedan a un precio, pues tú entras a la habitación y haces lo que tienes que hacer y ya está, no pasó nada, no te conoce, eso no. Y hermanos, pues eso fue como una experiencia que no podía yo hacerla. Digo, ¿cómo se hace esto? Pero como cuando el pecado está a la mano, las experiencias se fueron dando una tras otra, hasta que casi eso era una adicción. Cada vez que yo viajaba para Otavalo, para Ecuador, la obligatoria parada era en la frontera con Ecuador, ahí en ese lugar, bebiendo, pasándolo bien, 1, 2, 3 días ahí con la gente. Entonces uno decía, ¿cómo voy a salir de esto? Yo oraba al Señor, Señor, sácame de esto, pero no había manera de salir. Estaba bien atrapado en ese mundo de pecado. Sí, y me imagino, hermano, o sea, imaginándome, ¿no? La historia, cómo sucedió, el primer momento, ¿no? En que usted, digamos, como que fue un paso más allá de lo que su conciencia le estaba permitiendo. Yo me imagino que ese sentido de fracaseo, de fracaso, yo no sé si el diablo también vino a trabajar en su mente, o sea, como a llevarlo, como usted decía, cada vez a peor, ¿no? ¿Cómo trabajó el diablo psicológicamente? ¿Qué cosas usted tenía en su mente respecto de usted mismo? De que quizás no podía salir. Bueno, en cuanto a la mente, había como una lucha dentro de la cabeza de uno, una lucha terrible.
o hacer lo que Dios pide o hacer lo que la carne pide. Y lo que digo la carne es a través de que el enemigo trae esas cosas para que a uno lo tienten y a uno lo pone en bandeja todo, lo pone fácil. Y entonces, hermanos, eran noches interminables muchas veces, y lo único que yo quería era volver a mi casa. A veces deseaba volver a casa donde estaba papá o mamá y volver otra vez a retomar esa vida y volver a retomar eso. Pero cuando uno está atrapado en eso y cuando uno ya empieza a disfrutar, ya no solamente te atraía, sino ya que lo practicabas con el temor, pero ya yendo un poco más adelante, eso lo disfrutabas. O sea, disfrutar el pecado ya cauterizaba, como que la mente por sí solo se bloqueaba y las cosas de Dios ya pasaron a formar parte del último lugar, ¿no? Recuerdo una vez estando en Otavalo, un muchacho me dijo, te invito a la iglesia. Y yo le digo, vale, vamos. Y fuimos a la iglesia, me invitó a la iglesia. Y yo entré a la iglesia y sentí, cuando uno entra a un lugar donde está la presencia de Dios, uno siente el ambiente espiritual, ¿no? Pero cuando yo entré a la iglesia aquella, me sentí como que todo eso era frío. Me había vuelto insensible a Dios. Me había vuelto que la cabeza, la conciencia estaba bloqueada. Esa área donde uno pensaba en Dios, donde uno quería buscar a Dios, se había muerto completamente. El espíritu se había apagado completamente. Y no sentí nada. El predicador se esforzó bastante en exponer su palabra, de poder transmitir lo mejor que podía, pero esas palabras como que rebotaban y no cabían lugar en el corazón de uno. Entonces cada vez el pecado fue envolviendo, ¿no? Envolviendo el cuerpo, el alma, el espíritu de uno y haciéndolo insensible a lo que Dios decía. Y entonces, claro, ya la parte de tener esa lucha mental, ¿no? Ya no había lucha porque ya había una derrota completamente. La parte espiritual en cuanto a Dios había muerto y había ganado la parte del enemigo. Entonces ya hacías lo que hacías y ya no sentías remordimiento. Hacías una u otra o te acostabas con quien te acostabas y ya no sentías eso. Eso era como algo cotidiano ya no formaba como esa parte cuando uno dice, Señor, es que estoy haciendo mal, ¿no? Pero ya venía esa parte donde uno dice, no pasa nada. Y hay una frase que lo acuñé y siempre me lo repetía, ¿no? Estando ahí. Y yo decía, y lo decía a voces, ¿no? Decía, viva la vida antes que la vida te viva. Esa era mi frase favorita. Entonces decía, yo la voy a vivir la vida antes que la vida me viva a mí mismo. Entonces yo la disfrutaba a lo mejor que podía. Como tenía dinero, yo podía hacer todo lo que a mí me apetecía hacer, sea en una cosa, sea en otra. Y hermano, no sé si a lo mejor le pasó, que me gustaría preguntarle, ¿no? Ya que me está relatando, ¿no? Este testimonio de que usted nació en un hogar cristiano y estaba prácticamente, ¿no? En contradicción en todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo he escuchado muchas veces que cuando el ser humano, y lo he visto también, que cuando el ser humano, digamos, está haciendo algo malo, como que busca argumentos como para justificar eso. Entre ellos he escuchado que el argumento de negar la existencia de Dios muchas de las veces es una manera como de acallar la conciencia, ¿no? De que a lo mejor Dios no existe y entonces digamos, el pensar que Dios no existe significa que no pasa nada lo que estoy haciendo. Entonces no sé si de alguna manera quizás usted en algún momento pasó esos pensamientos por su mente en esos momentos. Bueno, en ese sentido realmente no pasó así. Yo sí sabía. Mi pensamiento era erróneo, ¿no? Mi pensamiento era, yo voy a seguir esta vida, me gusta, me encanta, ¿no? La perfección. Pero como a la edad de los 60 años por ahí,
yo vuelvo a la iglesia, me arrepiento y muero en el evangelio. Ese era mi pensamiento. Pero nunca llegué a negar a ese Dios, porque yo sentía a ese Dios que en alguna manera me llamaba. Y yo sentía, hermanos, eso sí, yo lo digo a los oyentes, les digo, si usted está orando por su hijo, no deje de orar, porque mis padres nunca dejaron de orar. Hasta hoy no dejan de orar por uno. Y uno sentía, mi hermano, ahí a Dios. Uno sentía que lo que estaba haciendo, Él te decía, no estoy aprobando lo que estás haciendo. Pero como uno tenía la mente cauterizada, como dice la Biblia, a uno le daba lo mismo. La opinión de Dios, lo paso, no me interesa la opinión de Dios. Entonces, claro, yo nunca llegué a negar a Dios, pero sí hacer como una especie de plan. Y claro, el plan, Dios mío, Dios nos guardó, gracias a Dios que nos guardó. Gracias a Dios. Y que claro, decía yo a los 60 años, o 65 por ahí, cuando ya he vivido ya mucho de esta vida, que la he disfrutado bastante, vuelvo a la iglesia, me arrepiento, me reconcilio y espero la muerte, pero muero en el Señor. Eso era el pensamiento, pero tenía la mente muy cauterizada. Sí, qué bueno, hermano, lo que usted acaba de decir de que si hay padres, ¿no? Que a lo mejor sus hijos no están en los caminos del Señor, que no dejen de orar, ¿no? Porque a lo mejor están en una vida de pecado, están allá, digamos, haciendo todo lo que quieren hacer, ¿no? Pero en cierto modo, esas oraciones están incomodando continuamente, ¿no? Como están como tocando la puerta continuamente. Exactamente. Sí, eso era continuo. Esto hasta que cuando regresé al Señor, como que hubo un respiro de mis padres. Bueno, gloria a Dios que mi padre no vio cuando salí al ministerio y no vio, pero yo sé que él oró con tanta fe que él lo vio con el Señor. Lo vio, hermano, 100% porque tenía fe, ¿no? Él lo Amén. Vio por medio de su fe. Amén. Así es, hermanos. Pero luego ya esa vida como que cuando hay padres que oran, la vida de sus hijos empiezan a cambiar porque Dios cambia. La Biblia dice que Dios cambia los tiempos y las edades, las oportunidades. Y entonces, mis hermanos, me tocó ya, porque ese negocio que era tan próspero, ese negocio que uno sacaba mucho dinero, se acabó porque ya los beneficios ya no eran lo mismo. Hacías los negocios y esos negocios no ganabas, sino al contrario perdías. Y entonces me tocó viajar, dije, voy a buscar otras oportunidades. Y claro, a través de un familiar que me ayudó, me ayudó con los documentos, llegué a España, ¿no? Llegué a España con la ayuda del Señor, gracias a Dios, a los 25 años llegué a España, pero con el mismo pensamiento, con la misma meta, de ganar dinero para vivirla bien. Y es más, decía, no, voy a ganar dinero para comprarme una casa, un buen coche allá, y con el coche pues voy a tener lo que ya pensamos, ¿no? Que voy a tener más amistades, voy a tener más esto, y voy a vivirla mejor todavía porque va a haber dinero, ¿no? Ese era el pensamiento. Claro. Aquí ya en España, mis hermanos, la vida continúa igual, ¿no? La vida continuaba igual. Recuerdo que empecé a trabajar en la construcción, y trabajando en la construcción, mis hermanos, conocí amigos que me invitaban, vamos a la fiesta, vamos, a donde me invitaban, ahí iba. Cumpleaños, fiestas, todo lo que sea, para allá iba. Y recuerdo que ese ambiente ya se estaba volviendo un ambiente ya adictivo. Adictivo de la manera de que viernes, sábado y domingo, borrachera. Así borracho, el lunes al trabajo. Eso era una rutina, mis hermanos, que, como le vuelvo a decir, gracias a Dios, si estamos vivos por la misericordia de Dios. Recuerdo una vez que Dios me guardó de morir en un accidente. Viajaba por la carretera de A5, la carretera de Extremadura que le llaman. Viajaba a 120 kilómetros por hora, borracho. El coche que iba adelante no lo vi. Me estrellé contra ese coche, mi hermano.
y ese coche quedó inservible. Yo con el alcohol no sabía lo que había pasado, no sabía lo que había hecho, porque era tanto el alcoholismo que tenía que ni consciente era que estaba conduciendo. Me estrellé contra ese coche. Y cuando me bajé de ese coche yo pensaba que me faltaba la pierna, que me faltaba el brazo, lo que sea, o por el accidente. Intacto, hermano. Vi ese coche que se había reventado el radiador, el motor, el paragolpes, eso estaba bien hundido. Le goteaba el refrigerante, le goteaba todo ese coche. Y yo digo, Señor, ¿cómo no me guardaste? Había todavía un temor. Otro de los accidentes que puedo contar así es, venía de trabajar de Fuentidueña, de Extremera, era una zona donde se preparaba dovelas para los túneles. Y recuerdo que yo, estaba lloviendo, ¿no? Yo iba con un 4x4 que la empresa me había facilitado. Vi cuando un camión pequeño le hizo un toque pequeño a una furgoneta Jumpy. La furgoneta Jumpy perdió equilibrio y eso se elevó a unos 10 metros en altura. Wow. Y yo iba directamente para chocarme contra ese Jumpy que caía desde el cielo. Y cuando yo miré, Señor Jesús, y ese coche frenó. La furgoneta que se había elevado cayó a 1.5 metros delante del pick-up. No estaba borracho, estaba sano porque volvía del trabajo. Mi hermano decía, Señor mío, si hubiera muerto aquí. Como dice, me volví blanco, ¿no? Siendo moreno me volví blanco por lo que Dios me había guardado. Mi hermano, el enemigo a uno lo quiere acabar completamente. A uno lo quiere acabar. Y experiencias como esa, muchas, en el trabajo. Mis hermanos, un día estábamos trabajando a una altura de unos 50 metros de altura en un puente allá en el río Jarama, y nosotros éramos encargados de poner lo que es la seguridad para que los trabajadores pudieran trabajar, engancharse en las líneas de vida y todo lo demás. Y un día estábamos trabajando tranquilamente y cuando estaba apretando una tuerca con tanta fuerza y esa tuerca se rompió, y claro, con esa fuerza uno se va para atrás. Mi hermano, había 50 metros para abajo. Dios. No sé cómo. Yo digo que fue el Señor, y porque lo es así. No sé cómo yo no me fui a ese vacío, porque si me hubiera caído en ese vacío, ahora mismo no estaba aquí sentado, ni contando, ni nada. Pero aún así, la terquedad de volverse a Dios. Aún así, la terquedad. Vivía la vida, ya para ese entonces había conocido a mi esposa, ya para ese entonces ya con mi esposa estábamos saliendo, ¿no? Y ella tampoco conocía al Señor y nos íbamos por ahí ya más. Y fue un lapso, mis hermanos, puedo decir, que yo un poco como que recapacité y volví a la iglesia. Volví a la iglesia y claro, estuve un año en la iglesia intentando levantar y volviendo otra vez a la vida cristiana. Y le contaba a mis padres, les decía, mira, ya estoy en la iglesia, no se preocupen, no lloren por mí, estoy bien. Pero había una atadura tremenda, hermanos, de pecado que no podía yo salir. El Espíritu Santo se derramaba en esa iglesia, Dios hablaba, tocaba muchos corazones y yo también quería ser tocado, pero ahí había algo en el corazón que no dejaba. Y entonces yo salía al frente, al altar y a llorar, le decía, Señor, quítame esto. Rompe esta cadena que sé que lo tengo, rómpelo. Y todos los cultos que iba, yo salía a orar que Dios pudiera romper eso. Pero después de algún tiempo dije, no, yo creo que no voy a ser capaz de vencer esto. Y me fui de la iglesia. Mi esposa, ya para ese entonces nos habíamos casado. Y entonces, claro, ella, después de conocer al Señor, permaneció fiel. Eso hay que reconocer, mi esposa, fiel al Señor. Y claro, yo hacía mi vida como bien la parecía.
llegué a ganar, mi sueldo mío era de 5.000 euros al mes, 6.000 euros al mes. Y claro, eso es lo que uno quería y uno lo gastaba. Uno lo gastaba en lo que quería gastar. Y la vida continuaba lo mismo. Las fiestas, la diversión. Y ahora ya la fornicación ya era adulterio. Peor todavía. Recuerdo que mi esposo una vez me encontró. Me pilló, como se dice en el término. Ella sufrió bastante por eso. Yo le prometí que no iba a volver a hacer. Pero como esto en mi hermano, las palabras se los lleva el viento, esa vida continuó. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Hasta que esta convivencia con mi esposa se volvió insostenible. Me volvieron a encontrar otra vez las llamadas, las fotos, los lugares. No había manera de negar las cosas, ¿no? Infraganti, como dice. Y entonces en ese lapso yo me separo. Mi esposa por su lado con la niña que había nacido ya. Y yo por mi lado. Y claro, ahí es cuando uno empieza a reconocer de lo que Dios quiere con uno. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué haré con mi vida? Estoy ganando buen dinero, pero me siento más solo que ninguno. Y recuerdo que vivía en la casa de una de esas personas con lo cual yo salía, con lo cual mi esposa me había encontrado. Yo vivía en la casa. Y en mi corazón había como que no estoy cómodo aquí. Tengo que hacer algo. Y fue una tarde como a las 5 de la tarde por ahí. Estaba yo acostado. Esa persona estaba al lado también acostada. Una voz que retumbaba en el fondo del alma y de la habitación retumbó. Y con voz muy seria me dijo, quiero que salgas de aquí ya. Y yo miro por los lados y digo, ¿quién me habló? Yo no le hice caso. Pero esa voz por segunda vez me ordenó, sal de aquí ahora mismo. Y cuando escuché esa voz con tanta autoridad, empecé a temblar. Cogí mi maleta, lo poco que tenía con lo que había salido de la casa, y me fui para la calle. No tenía dónde dormir, no tenía dónde llegar, me sentía solo, me sentía como el peor de los padres, el peor de los esposos, el peor ciudadano, el peor hijo. Había defraudado a mi familia, había defraudado a mis padres, había defraudado al evangelio, había defraudado a todas aquellas personas que habían puesto un poco su esperanza que yo pudiera volver, porque mis hermanas, toda mi familia son cristianos y todos ellos me llamaban continuamente, Noé, regresa, Noé, vuélvete al Señor, Noé, reconcíliate con Cristo, reconcíliate, Él, mira, te va a ayudar. Yo le digo, sí quiero hacerlo, pero no puedo. Y entonces en esa soledad, había mucha gente, porque era en la calle Alcalá, había mucha gente por ahí. Y yo dije, Señor, entonces le hablé yo a aquella voz y le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y esa misma voz me volvió a hablar otra vez. Y las palabras que me llegaron a la mente fue cuando yo estaba en la escuela dominical a los 8 o 9 años, cuando mi maestro, que se llamaba Illán Salazar, él me enseñaba. Y me enseñó este texto, que el Señor me la recordó y me la dijo en voz alta ese día. Mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Esa voz fue como de alivio y de consuelo. Dije, listo, Señor, sé que estás conmigo. Entonces los días pasaron. Ya había, de haber tenido esa experiencia con Dios, me había sacudido el alma, me había sacudido todo. Me había sacudido, me había estremecido completamente haber escuchado esa voz. Decía, Señor mío, sé que me estás buscando, sé que me estás llamando. Porque recuerdo, justamente antes de tener esa experiencia,
yo volví a mi país y hay una zona donde venden discos, todo discos cristianos, todo tipo de discos. Y yo pasé por ese centro comercial, y es un centro comercial grandísimo. Y entonces, en ese centro comercial, estaban escuchando una música cristiana que yo jamás había escuchado. Esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, yo jamás había escuchado eso. Entonces, cuando yo pasé por esa caseta o por ese lugar donde estaban escuchando esa música, yo sentí una presencia que ardía en el corazón, y yo comencé a hablar en lenguas en ese instante. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué? Si yo estoy en pecado, yo te estoy fallando, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Y claro, yo caminaba porque no quería que me vieran ahí llorando, ¿no? Y caminaba y decía, Señor, pero si yo estoy mal, yo te he fallado, yo te rechazo siempre, ¿por qué ahora estoy sintiendo tu presencia? Y esas eran experiencias donde Dios ya estaba empezando a tratar en el corazón de uno. Entonces, después de que Dios me había hablado, yo estaba en el trabajo, trabajaba, pero me sentía solo. Y tomé una decisión en el trabajo. Me fui con el coche de trabajo a un rincón, ahí donde nadie me veía y donde nadie me podía espiar, en pocas palabras, ¿no? Y en ese rincón le oré al Señor. Le fui sincero a Dios. Le abrí el corazón a Dios y le dije, Señor, sé que tú eres real. Sé que tú eres un Dios poderoso. Sé que tú existes porque me has hablado y puedo sentir tu presencia. Si tú me devuelves a mi familia, a mi esposa, a mi hija, yo te voy a servir. Hagamos un pacto. Tú me devuelves a mi familia y yo te voy a servir. Una oración sincera. Lloré, le clamé al Señor ahí y me volví al trabajo. Y no sabía, porque a veces dormía en el coche, ¿no? No sabía dónde ir. En el trabajo me quedaba a dormir ahí. Mientras todo el mundo se iba, me quedaba ahí. Y en el tercer día, hermano, recibo una llamada. Mi esposa, la familia de mi esposa no querían saber nada de mí. Y tenían razón. Estaban en todo su derecho. Me dicen, no, tenemos que hablar. Yo le digo, sí, yo también tengo que hablar. Ella vino a buscarme, ese día justamente vino a buscarme y dijo, yo te perdono, pero tienes que cambiar. Y yo le dije, no es necesario que me la pides, porque yo he hecho un pacto con Dios. Y lo que tú estás haciendo ahora mismo es la respuesta de Dios que yo le pedí. Lo que me toca a mí es cumplirle a Él. Entonces, en ese momento, justamente ese día, la familia de él me recibió otra vez. Mi esposa me volvió a recibir. Y mi vida cambió 180 grados, hermano. 180 grados. Fui a la iglesia, pero ya no fui con esa atadura que yo tenía antes. Me fui decidido a luchar y a ganar la batalla de una vez por todas. Recuerdo que ese día cuando llegué a la iglesia, me fui al altar y empecé a clamarle al Señor, a llorarle, a pedirle perdón al Señor. Y el Señor, ese momento, me abrazó como Él lo sabe hacer. Me recibió, lloré bastante ahí. Recuerdo que había un hermano, un amigo que trabajaba, un hermano de la iglesia que trabajaba con nosotros. Yo lo vi ahí delante también. Y yo lo abracé a él y empecé a llorar. ¿Por qué? Por el dolor que uno sentía de haberle fallado a Dios. El dolor que yo sentía después de tantos años de haber jugado con Dios, ahora ya estaba cerca de Dios. Y entonces, en ese momento, en esos días, vino a mi mente echar cuentas cuántos años estuve alejado de Dios. Y son 20 años. Después de 20 años, había vuelto con el Dios soberano. Y claro, en mí había como una especie de queja contra Dios. Había como una especie de lucha contra Dios.
Porque yo le decía, Señor, ¿por qué dejaste que yo perdiera estos 20 años? Estos 20 años te hubiera servido yo, estos 20 años hubiera sido un líder con el don que tú me das, con el sentir que yo tengo, te hubiera servido ahora 20 años que hemos perdido. Y yo tenía como una especie de conflicto con Dios. Había vuelto con Dios, pero tenía un conflicto con Él en ese asunto. Y el Señor me dice, me habló de Moisés, me dijo, Moisés 40 años en el palacio, otros 40 años en el desierto, pero solamente yo necesitaba 40 años de sus últimos 40 años de Moisés para que me sirviera. Llegué a entender que Dios siempre llega a tiempo. Entonces ese conflicto se acabó. Ya no era la queja, ya no había lo que era eso de reclamarle a Dios por qué me había dejado que yo me marchara. ¿Por qué? ¿Por qué dejó que yo me perdiera tanto? No, porque yo veía muchachos jóvenes con 20, 22, 23, 24 en el ministerio. Veía jóvenes y yo decía, ¿por qué yo ahora, siendo viejo, voy a salir al ministerio? Y eso era como una queja con Dios. Pero cuando entendí eso, Dios me dio una respuesta correcta. Siguieron los años. El deseo de mío era capacitarme, porque yo hablar como estoy hablando contigo, hermano, era como un castigo. Era de las personas más cohibidas. Yo hablar en público, ¿qué va? Me escapaba. En el colegio, a ver, muchachos, vamos a hacer un círculo y vamos a decir nuestros nombres. Decir mi nombre en el público, eso era una tortura. Se me olvidaban las letras, se me olvidaban las palabras, no podía decir ni A. Eso era una tortura para mí, hablar en público. Pero mi deseo era de servirle al Señor. Señor. Y entonces cuando llegué al instituto donde te conocí, y ahí el Señor me llamó a través de un texto de la Biblia. Él me decía, yo he abierto una puerta. Yo he abierto una puerta para ti, nadie la puede cerrar. Entonces le fui justamente en ese instituto, mucha experiencia con el Señor. Resulta que le pregunté al Señor, ¿estás seguro que yo valgo para hacer esto, Señor? Porque no me veo. No me veo siendo pastor. Y resulta que estuvo ahí el pastor Natán. Dios trajo palabra a través de él a mi vida. Fue de bendición ese hermano. Y dijo, aquí hay alguien que le preguntó al Señor algo. Y la respuesta de Dios es que sí, Él te ha llamado. Entonces, claro, yo en ese momento le estaba preguntando eso al Señor. Y no fue solamente eso, fueron muchas preguntas que le hice al Señor. ¿Estás seguro que me estás llamando a mí? Yo quiero, pero yo no sé si voy a valer para eso. Y Dios trajo palabras justamente en las experiencias en el instituto y también aquí en la iglesia en Fuenlabrada, donde mi hermano Marcos y todo ello. Y nosotros, yo con mi esposa dudábamos todavía de ese llamado. Mi esposa dijo, no, eso del ministerio no, porque los pastores sufren, los pastores los pasan mal, los pastores andan con zapatos rotos, sus hijos no tienen que comer. Entonces dije, Señor, si tú me has llamado, pues que ella también vea el servicio. Entonces cuando mi esposa empezó a sentir ese aprecio, ese llamado, y el Señor, cuando el hermano Marcos me dijo, un año antes que yo saliera del ministerio, me dijo, hermano, quiero hablar contigo para el ministerio. Quiero que me des una respuesta, sí o no. Y yo sentía, no hermano Marco, porque siento todavía ese temor. Al año me volvió a decir eso, la misma. Hermano, vamos a hablar porque necesito hablar contigo, sí o no. Y yo le había preguntado al Señor, Señor, ¿es tiempo ya? Y entonces Él me dice, si el grano de trigo no cae a tierra, queda solo. Pero si cae y muera, lleva mucho fruto. Entonces entendí que era el tiempo de Dios ya para servirle al Señor.
Entonces en ese momento ya le dije al hermano Marcos, bueno, cuando quiera y a donde quiera. Y gracias al Señor estamos ministrando a la iglesia de Villaverde, por la gracia y misericordia de Dios. Y estamos aquí testificando de la grandeza de Dios. Vivimos experiencias oscuras, pero eso hace que nosotros, el otro día, por ejemplo, meditando en el Señor, me vi o me envolví en el pensamiento otra vez viviendo esa vida. Pero como cuando alguien come algo que no es sin sabor, uno empieza... Me estremecí el cuerpo, hermano. Volver a pensar, por lo menos, de vivir en esa vida que estuve. Claro. Como que el alma se me hizo, el corazón se me hizo puño, como se dice, ¿no? Se me estremeció el alma, dijo, no, Señor, no dejes jamás que yo pueda llegar allá. Nunca, prefiero morirme. Porque vivir en esa vida no es nada agradable. Trae sufrimiento, desgracia y trae muchas penas, hermano. Sí, ahora estando libertado, como el Señor ha roto todas las ataduras, todas las cadenas y dejarse otra vez, ¿no? Atar por el enemigo, pues sería terrible. Así es, hermano. Entonces yo, a los oyentes, a los que no hoy nos escuchan, se puede salir adelante. Tenemos un Dios tan grande, hermano, un Dios tan sublime, que está interesado, más que tú mismo, de sacarte de ese lugar. Dios está plenamente comprometido en poder ayudarte en lo que tú estás luchando. Porque a veces uno cree que Dios a uno lo ha dejado. Dios conmigo no está, Dios se ha alejado, porque cuando yo veía que los hermanos se disfrutaban en la presencia de Dios y cantaban y lloraban y corrían y saltaban y danzaban en el Señor, yo decía, ¿y yo qué? ¿Acaso me odias, Dios? ¿Acaso Dios, soy aquí el hijastro, el hijo no reconocido tuyo o qué? Pues yo también quiero ser de ti, yo también quiero sentir lo que siente este que está saltando y brincando. Y entonces era como una especie de que uno se sentía rechazado, pero no era así. Dios tiene sus propósitos, sus planes, ¿verdad? Con uno. Así que lucha, no te rindas. El que lucha verdaderamente alcanzará. Entonces, amigo, hermano, sigue adelante, no te rindas. Yo sé que Dios tiene planes muy hermosos contigo. Así es, amén. Y hermano, quería preguntarle ahora, ya mirando en retrospectiva, ¿no? Todo ese caminar, todo lo que usted ha pasado y ahora que usted es padre también, usted, digamos, quizás puede identificarse, ¿no? En su hijo, en esos momentos de su niñez, ¿no? Y en el momento en que usted salió de su pueblo. Me gustaría preguntarle, sobre todo para ver, ¿no? su reflexión, ¿qué cosas cambiaría usted quizás de ese momento, quizás para decir, oye, la historia pudo haber sido diferente, ¿no? Más o menos lo que quiero saber, hermano, es, yo no sé si ahora usted como padre, quizás, yo no sé si sus papás, me parece que no, que sus papás, no sé si le explicaron todas esas cosas que se iba a encontrar, ¿sí me entiendes? O sea, quiero saber, no sé si los padres hoy en día quizás tienen que explicarle a sus hijos, mira, existe esto otro, te vas a vivir estas cosas y o sea, con pelos y señales, por decir, sin pelos en la lengua, ¿no? No sé si usted cree que eso es correcto ahora, digamos que usted tiene un hijo, decirle, hijo, esto es lo que hay en el mundo, ten cuidado, y no sé si usted cree que eso es correcto ahora. Bueno, mirando ya en retrospectiva, como dice mi hermano, mis padres fueron fieles al Señor y son, ¿no? Mi madre todavía sigue, tiene 84 años y sigue fiel al Señor en sus oraciones y todo. Mis padres tuvieron un conocimiento limitado, no asistieron a escuelas, no asistieron, bueno, sabían leer y escribir lo básico, lo que era la exegesis de la Biblia, cómo educar a un hijo, ellos eran más en la devoción al Señor y en la oración, ¿no?
la lectura de la Biblia. Y antes, hermano, en los tiempos antiguos, o sea, yo pienso que había cosas que los padres preferían no tocar, ¿no? Decía, esas cosas no toquemos. Entonces yo digo que quizás ahora, ¿cómo lo ve usted esos temas? Exactamente, aunque ellos hubieran querido tocar ese asunto, el propio ambiente de la ciudad era tranquilo. Lo único yo recuerdo que eso era en junio, había una festividad local que se festejaba a un santo, y ellos me explicaban, ¿no? Ellos adoran a un ídolo tal, eso sí explicaban, pero los demás explicaciones, como por ejemplo lo que es cómo cuidarse de caer en pecado de fornicación, cómo cuidarse de poder guardarse de las tentaciones o enfrentar un problema de un cristiano adolescente que enfrenta el día de hoy, no hubo. Ellos trataban de enseñarme las historias del Señor, leíamos la Biblia, hacíamos devocionales, pero no había como esa educación que ahora hay un compromiso, ¿no? Yo quiero hablar con mi hijo, ¿no? Yo quiero que mi hijo no viva lo que yo viví, ¿no? Yo muchas veces he hablado con mi hija, le he contado esta historia, lo que ustedes escuchan, les he contado todo a pie de detalle y muchos más. Y ellos dicen, papá, yo nunca quisiera ir por allá. Entonces hay que empezar obedeciendo, aunque claro, uno no fue desobediente, sino que uno buscando una mejor vida, ¿no? Eso en sentido relativo, uno cae en lo peor. Entonces, claro, yo no voy a dejar, por ejemplo, que mi hija acaba de cumplir 15 años, hija, ya te puedes ir a vivir por allá. Que no. Tú estás conmigo. Y si vas a salir de casa, sales a los 50 años y casada, si hace falta, ¿no? Pero no, yo sería incapaz de poder dejar o desproteger a mis hijos. A mi hijo trato de hablarle de las cosas, les explico, mira, esto es bíblico, esto no es bíblico. A veces ellos llegan del colegio, por ejemplo David llega del colegio hablando ciertas palabras que no corresponden a un lenguaje de un cristiano. Entonces yo me siento con él y digo, mira, esta palabra significa esto, pero Dios quiere que hablemos correctamente. Él las entiende, la asimila y ya no la repite. Pero él dice, pero en mi colegio lo dicen eso bastante, lo repiten bastante eso. Le digo, ellos pueden hablar todo lo que quieran porque no conocen a Dios. Pero tú sí, conoces a Dios, le oras a Dios y le cantas a Dios. Entonces, ahora, con mi hija, ¿no? Una de las cosas que yo más pude, siendo adolescente, siendo niño ya, o preadolescente, mis padres eran muy restrictivos, ¿no? Muy restrictivos. No juegues fútbol porque eso es pecado. No veas televisión porque eso es pecado. No salgas ahí porque eso está. No, era algo así como que el evangelio era muy restrictivo. Entonces yo veía el evangelio, sí, ellos querían cuidarme, ¿vale? Ellos querían cuidarme, pero me prohibían, ¿no? Como que salir a jugar. Entonces, claro, al ver a los 16 años, después de haber estado encajado, haber estado ahí bajo el núcleo familiar, que no hagas esto, no aquello, no esto, no. Entonces, claro, a los 16 años uno ve esa libertad de hacer lo que sea, de probar lo que sea, de tocar lo que sea, de tener experiencia de lo que sea, hermanos, eso. Entonces yo les digo a los padres, el evangelio no es prohibitivo, no es no hagas, no cometas, no digas, no esto, no. El evangelio es a enamorarse de Cristo. El evangelio se trata de conocer a Dios. Cuanto nuestros hijos conozcan más a Dios, te aseguro, puede venir todas las tentaciones que sean, nunca les va a apartar del camino. Lo que nosotros vivimos en ese tiempo, claro, ellos con el conocimiento que tenían era no hagas, no juegues, porque recuerdo a mi padre algunas veces me castigó porque jugaba fútbol. Y ahora, claro, ustedes a lo mejor dirán, pues qué padre. Pero ellos tenían como que si yo me relacionaba con personas que jugaban fútbol de allá, ellos me iban a perder y yo me iba a perder. Era el pensamiento. Recuerdo que en ese entonces llegó la televisión a casa y eso, mi papá decía, no, esa es la caja del diablo. Eso es lo que dan, todo es perdición, todo eso, ¿no? Entonces, claro, uno veía que, Señor mío, que el evangelio, yo amo a Dios, yo siento servirle a Dios, pero esta parte como que no encaja dentro, ¿no?
esa es la parte donde nosotros tenemos que explicar a nuestros hijos. Mostrarle cuál es cuál es de Dios y cuál no es de Dios, y que ellos tomen una decisión y ayudarles a tomar esa decisión. Se le puede dejar, por ejemplo, ir a jugar fútbol o hacer un deporte, pero dentro de esa disciplina que ellos pueden ejercer, decirles: Dios está primero. No, papá, vamos a ir un domingo a jugar fútbol. Hijo, no se puede. De lunes a sábado puedes jugar las 24 horas fútbol, pero el domingo la vamos a dedicar al Señor. ¿Estamos? Vale, estamos. Encaminarles. No déjenme, si toca eso se hace daño, no. Dejemos que ellos tienen sus experiencias. Dejemos, por ejemplo, que nuestros hijos se enamoren. No te puedes enamorar, no, eso es del diablo. Entonces nuestros hijos van a decir: pero si el amor viene de Dios. Ya cuando los hijos llegan a una cierta edad, ellos empiezan a sentir esa atracción. Eso es natural, Dios los diseñó así. Pero si nosotros decimos que eso es malo, eso es mundano, eso es libertinaje, entonces, hermanos, cuando ellos tengan la oportunidad de salir corriendo, lo van a hacer. Y hemos visto muchos, aún hijos de pastores. A sus hijos los han tenido encerrados como en una especie de una burbuja. Y con el tiempo, cuando esos jóvenes han alcanzado la mayor de edad, se han ido de la casa. Ahora, ¿dónde están? No están en el Señor, están en el mundo. Porque le hemos hecho ver el Evangelio como todo prohibitivo, como todo es malo, como todo el mundo lo que opina es mal. No, hay que mostrarle el amor de Dios, y hay que mostrarle, mi hermano, que cuanto más enamorados estamos de Dios, menos deseo vamos a tener de darle oportunidad al mundo. Amén, amén. Sí, o sea, si creamos ese ambiente, quizás los hijos no van a tener esa confianza, ¿no? De ir y contarle algo. Oye, no tengo esta confianza de contarle esto a mi papá, lo que me está pasando, porque seguro me va a dar la charla, estarán pensando, ¿no? Es eso, claro. Uno tiene que abrir. Por ejemplo, David, cuando llega del colegio, cuenta todo lo que le pasó. Papá, mira, tal persona sacó nota baja de 2,5, 1,3 o 2,5, ¿no? Lo cuenta. Y yo le digo a las madres también, ¿no? Y yo admiro eso a mi esposa. Mi esposa son uña y carne con mi hija, ¿no? Ellos se apoyan. La niña le cuenta todo lo que es en cuanto a su adolescencia que está viviendo. Y eso es bueno porque si nosotros tildamos todo de restrictivo, ellos se lo van a guardar y se lo van a contar al amigo. El amigo no le va a asesorar como le hace uno. El amigo le va a mostrar el otro camino. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Le va a mostrar el otro camino, va a decir: pues vale, me voy por ahí. ¿Por qué? Porque los padres somos, en muchas ocasiones hemos sido intransigentes. ¿Has equivocado, hija? ¿Te has equivocado? Pues eso no te permito. Y no. Dejemos que ellos se equivoquen. Algún día dije en la iglesia a los hermanos, le dije: nuestros hijos también se pueden equivocar. No con el derecho de equivocarse, también se pueden equivocar. Y dejémoslo que se equivoquen. Porque mientras ellos están con nosotros y se equivocan, pueden todavía corregirse. Pueden todavía otra vez levantarse y llevar adelante. Pero cuando vemos que el hijo del pastor se equivoca, la hija del pastor se equivoca, uy, lo crucificamos. Uy, que eso sí, mira, hermano, como que... Y levantan el grito al cielo. No, ellos también tienen como ese deber de ganarse el cielo. Ellos también tienen que aceptar a Cristo en su corazón. No por ser el hecho de hijo de pastores tienen garantizado la salvación. No, se la tienen que ganar su salvación. Y entonces, claro, Dios también trata con ellos. Y si Dios trata con ellos, pues también tendrán su parte donde ellos tendrán sus experiencias con Dios, sus partes donde Dios les enseñará. Pero eso sí, hermano, no hay que dejarles solos. No, ya está grandecita, ya, déjala lo que haga. No, ya está grandecita, ya que tome sus decisiones con 15 años. No, hermano. En la iglesia de Fuenlabrada, enseñaba a los adolescentes y sentía ese apego a los adolescentes.
12, 13, 14, 15, hasta los 17 años. Y yo les contaba la historia mía. Y yo sentía como que estaba volviendo a vivir mi vida adolescente, pero ya no en un proyecto de fracaso, sino en un proyecto de que Dios puede hacer algo con esos adolescentes. Yo les decía, chicos, ustedes no hagan lo que yo hice. A los 15 años, mamá, déjame que yo sé lo que estoy haciendo. No. Se puede escuchar su opinión, pero tomar una decisión que repercute en su futuro, absolutamente hay que ayudarles a tomar decisiones. Y no las decisiones sobre, no, lo digo porque sí, punto. Y ya está. No, los hijos se van a decir, espera que cumpla 18. Cuando cumpla 18, me voy de la casa. Pero cuando sí, hijo, esto es así, a mí me pasó. Sí, papá, vale, te entiendo. No lo voy a hacer. Y ellos escuchan. Pero si somos intransigentes, ellos lo único que quieren es salir volando de la casa. Es eso, varón. Sí, sí, amén. Amén, varón. Buen consejo ya, o sea, hablándolo desde la experiencia, ¿no? Porque usted ya es padre de dos, un adolescente y un niño, o sea que hablándolo, digamos, con fundamento y nada, hermano, ya casi llegando a la hora, estamos ya en la hora. Me gustaría aprovechar unos minutitos más, hermano, y solamente que nos contara. Yo sé, hermano, que cuando usted ya se reconcilió en los caminos del Señor, usted ya empezó a, digamos, a dar esos pasitos, ¿no? A crecer, pero yo sé que muchas de las veces hay circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, no sé si usted recuerda ya una vez estando ya reconciliado con el Señor, ya digamos, quizás incluso ya en el ministerio, ya en la vida cristiana, una lucha fuerte que usted recuerde, que usted dijo, quizás no voy a salir de esta, y cómo fue que lo pasó, cómo fue que superó esto, por si quizás hay algún hermano que está pasando algo y le puede ayudar. No sé si nos puede compartir algo de esto. Gloria al Señor. Bueno, hermano, en cuanto a la vida de la lucha que uno ha tenido, no ha sido más, puedo decir, la lucha económica, ¿no? Porque debo reconocer, Dios ha sido siempre bueno. Siempre ha sido bueno con nosotros, siempre. Hemos hecho muchos negocios y los negocios, por ejemplo, nosotros compramos una casa, ¿no? Una casa grande de 400,000 euros. Y claro, cuando ya ese sueldazo que se ganaba ya no dejó de ser, tuvimos que devolver la casa. Y claro, perdimos casi como 100,000 euros ahí. Wow. Y eso fue, ¿cómo puedo decir? Un palo tremendo. Un palo tremendo. Sí. De vivir en una casa de 309 metros cuadrados, irse a vivir a una habitación. Yo, la niña y yo, mi hermano, eso fue terrible. Pero había un ardiente deseo en el corazón de seguir a Cristo. Eso, decía, Señor, yo de aquí no me voy a soltar. Y otra de las experiencias, mi esposa lo cuenta bastante, cuando yo regresé a la iglesia, me reconcilié con el Señor. Eso era una dicha tremenda, mucha. A los pocos meses que yo volví, ella se quedó embarazada. Y claro, qué alegría. Mi esposa me llamó, me dijo, mira, ¿qué vamos a hacer? Me salieron las pruebas que estoy embarazada. Le digo, pues qué bien, qué alegría, que ahora que estamos en el Señor vamos a criar a nuestros hijos. Y digo, sí, pues vamos a hacerlo. Pasaron los meses. A los 6 meses, mi esposo un día me dice, no siento al niño, ha dejado de moverse. Y yo lo digo, no, tranquilo, que eso por ahí se mueve, ¿no? Eso le damos 2 palmadas y se mueve. Al poco rato, unas 2 horas por ahí, me vuelve a decir, no siento al bebé que se mueve, porque ese bebé siempre pateaba. Wow. Entonces, por la noche, nos fuimos al Hospital San Carlos. Recuerdo que llegamos allá al Hospital San Carlos. Yo estaba tranquilo, ¿no? Y mi esposa estaba ahí. Vinieron, le hicieron las pruebas, bueno, todo lo que se relaciona a las pruebas. Y la médico que le estaba revisando nos miraba
y no sabía qué hacer. Y nos miraba y no sabía, o sea, su actitud era extraña de un médico. Y entonces al poco rato, llamó por teléfono, al poco rato llegaron muchos doctores, muchos médicos, hombres y mujeres. Y yo no sabíamos qué estaba pasando. Ya empezamos un poquito a la sospecha. ¿Por qué vienen tantos médicos? Si es un bebé que no se mueve, no sé, se habrá quedado dormido, no sé, algo así. Y entonces, claro, en esa reunión de médicos llegaron a la conclusión que el bebé que estaba en el vientre de mi esposa a los 6 meses había muerto. Dios. Eso fue desastroso. Mi fe, que estaba en auge, en apogeo, la fe que tenía, una fe inquebrantable, digamos así, se me caía al suelo. Recuerdo que estábamos en el pasillo ahí esperando que nos dijeran más cosas. Y oramos al Señor: Señor, tú puedes volverle a la vida. Señor, resucítalo. Orábamos una y otra y no resucitaba aquel niño. Y nos dijeron: mira, hemos llegado a la conclusión que está muerto ese bebé ya, no hay nada que hacer, así que le vamos a provocar un parto. ¿Y qué suponía eso? Que mi esposa iba a dar a luz un bebé pero muerto. Hermanos, nos sentimos mal. Y empecé a decirle a Dios: Señor, tanto Dios, tanto llamado, tanto esto, tanto aquello. ¿Dónde estás, Dios, ahora? Empecé a pelear con el Señor. Mi esposa igual. Señor, te soy fiel. Nunca me he apartado desde el día que tú me llamaste a la iglesia. Jamás me aparté. Arrastré mi vida como pude, aunque mi esposo no estaba conmigo, pero yo te fui fiel. ¿Por qué me haces pasar por esto? Y llorábamos, empezamos a llorar en el pasillo del hospital. Y que nos quejábamos con Dios. Y estuvimos ahí 4 días en el hospital. Entonces, claro, lo provocaron el aborto. Y mi hermano, cuando esos médicos me pusieron al bebé en mis brazos, pero muerto, eso fue como que el alma se le cae a uno al suelo. Y dije: Señor mío. Entonces, claro, aguantamos como pudimos. La gente nos vino a ver, nos llamaba. Recuerdo que la iglesia de Fuenlabrada proclamó ayuno, lloró. Y la gente decía, o los hermanos de la iglesia decían: uy, este hermano acaba de llegar a la iglesia. Ahora con esto se va al mundo, seguramente se vuelve al mundo, pero se va. Entonces, claro, había un conflicto en el interior de decir: Señor, yo no te veo así como un Dios cruel. No te veo como un Dios que mata a un hijo en su vientre. Mátame a mí, pero a él, niño, no. Entonces, claro, nos pusimos a orar, llegamos a casa, la experiencia fue terrible, lloramos bastante. Llegamos a casa y mi esposa pues le empezó a pedir al Señor: explícame por qué me quitaste a mi bebé. Claro, era varoncito el niño y se iba a llamar David. Entonces, claro, una noche mi esposa se quedó semidormida. Y el Señor le mostró lo que iba a hacer ese muchacho. Le dijo: te voy a explicar lo que iba a hacer ese muchacho. Me lo llevé porque les estoy ahorrando dolor y sufrimiento. Ese muchacho a los 7 años iba a ser el niño más rebelde. A los 12 años iba a andar con pandillas. Y a los 17 años se iba a volver en asesino ese niño. Con lo que nos dijo Dios, nos quedamos con la boca callada. Ni reclamar, ni nada. Y le decimos: Señor, gracias por ahorrarnos eso. Entendimos por qué Dios se lo había llevado. Después de eso, le dijimos: Señor, queremos que nos ese vacío que dejó David, queremos que nos llenes. A los 2 meses por ahí, mi esposa se volvió a quedar embarazada. Y ahora ese es el niño que de los 8 años. David, nos alegra el corazón. Ese niño es el... Mira, yo he crecido en un ambiente familiar cercano, pero
pero la expresión de amor era poca en mi familia, ¿no? Porque somos de pueblo y todo eso. Sí. Pero gracias a ese niño yo he aprendido a amar ese ambiente familiar. Ese niño viene y dice, papá, ¿sabes que te quiero, no? Le dice, claro, sé que me quieres, hijo. Viene, por ahí está por el salón, por su habitación, viene aquí donde yo estoy sentado en el escritorio y dice, papá, que sepas que te quiero mucho. Y siempre lo está diciendo, y siempre está expresando ese amor. Es un niño sensible al Espíritu Santo, es un niño que a esa edad ya predica, ¿no? Porque Sí, fue nuestra sí. petición al Señor eso. Él un día estaba ahí, sabes que al lado de la iglesia hay un salón de tatuajes. Y ese muchacho se fue ahí y empezó a hablarles de Cristo a esos hombres que estaban tatuados. Y les decía, si ustedes no se vuelven a Cristo y se quitan esas cosas, van a ir al infierno, les decía. Wow. En sus términos, ¿no? Sí. Y él predica, él habla del Evangelio. Él no tiene temor de hablar del Evangelio si es una dependiente, un doctor, de lo que sea. Le dices, yo soy cristiano, te voy a hablar de Cristo. Y claro, es un niño como se dice, un niño pedido, ¿no? Es un niño. Y fue una experiencia terrible, pero también llegó ese niño consuelo. Pero gracias al Señor que Dios sabe por qué pasan las cosas. Dios sabe por qué me ocurre aquello y el otro. Si estoy llorando por alguna situación que he perdido, a lo mejor Dios me está ahorrando el triple o 4 o 5 veces del dolor. Me está ahorrando ese dolor. Sino que me va a hacer pasar un poquito por valle de sombra. Pero te está ahorrando el sufrimiento de todo. Imagina que ese niño hubiera nacido. Ahora mismo ese niño hubiera tenido aproximadamente 13 años. Hubiéramos estado llorando y sufriendo por ese niño con su comportamiento, con sus actitudes, su rebeldía. Entonces hemos llorado un tiempo, sí, lloramos días, porque hasta que el Señor nos dijo, se calmó todo eso. Lloramos, sí, le reclamamos a Dios, sí, pero cuando Dios muestra, dijimos, Señor, nos ahorraste toda una vida de sufrimiento, toda una vida de dolor, toda una vida de desvelos, viendo lo que el niño hacía, ¿no? Eso es unas experiencias tremendas. Dios sabe lo que hace, hermano, Dios sabe lo que hace siempre. Y Dios, sí, en eso aprendí de Dios eso, que cualquier cosa que pase, no estoy preocupado, Señor, tú lo sabes. Amén. Tú lo sabes. Así es. Gloria a Dios, hermano. Muchísimas gracias por compartir este testimonio. Y nada, hermano, ya prácticamente para finalizar la entrevista, me gustaría que pudiera compartir alguno de sus libros favoritos en todo este tiempo que ya ha servido al Señor. Ya para finalizar, recomiéndenos alguno o 2 o 3, lo que usted crea convenientes. Bueno, sabemos que por excelencia nuestro libro favorito es la Biblia. Sí, amén, amén. Exacto. Irreemplazable, ¿no? Incambiable, ¿no? Pero hay libros también que inspiran, ¿no? Por ejemplo, el libro que me inspiró para afianzar más esa fe, Hacedor de Círculos, ¿no? Hacedor de Círculos, de Frank Batterson, me parece que es. Un libro tremendo. También otro libro del mismo autor que es El Ladrón de Tumbas, me parece que se llama así. Sí, El Ladrón de Tumbas, libro tremendo. Luego, mis hermanos, leí otros libros, aunque quizás muchos no estén muy de acuerdo. Los libros, por ejemplo, de Sidney Jacobs, Conquistando las Puertas del Infierno, Experiencias con Dios. Libros que Dios los puso en mi mano. Automáticamente cuando yo tengo el deseo de leer un libro, Dios me la pone así. Aquí está para que leas esto. Leí un libro de un autor que se llamaba En honor al Espíritu Santo. Y justamente ese entonces que yo estaba leyendo este libro, yo viajé para mi país. Claro, uno en la vida mundana, uno comete fechorías, ¿no? Y yo estaba buscado allá en mi país por la policía, por requisitoriado se llama. Y yo estaba leyendo ese libro En honor al Espíritu Santo, que justamente lo que ese libro narraba, lo que yo tenía que pasar,
era exactamente lo que iba a pasar. Resulta que cuando me encontré con la policía me dijo, ¿sabes que tú estás buscado por la policía? Digo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y me dice, tú no puedes salir de la nación. Dios mío, ¿qué hago? Ya estaba en el Señor. Wow. Mi cuñado me decía, no se preocupe, eso, ahí le pagamos, ahí a uno. ¿Sabe que la solución? Y le digo, no. Llegamos a casa, nos arrodillamos. Y yo sé que fui con toda mi esposa, mi familia. Empezamos a orar. Y en ese momento, justamente en la oración, el Espíritu Santo se derramó. Y yo dije, voy a salir en el nombre del Señor. Ese libro me narraba justamente lo que yo iba a pasar. Y no lo entendía. Cuando pasé esa experiencia, la voz del Señor dice, viste que para eso te hice leer ese libro, para que tu fe no falte. Entonces hay libros que han marcado mucho la vida. Libros de intercesión me encantan leer bastante, libros de oración, ¿no? Libros, por ejemplo, el libro de Hacedores de Círculos me regalaron allá en el instituto. Y puedo decir, aparte de la Biblia, es mi segundo libro favorito. El Hacedor de Círculos. Porque cada vez que lo leo, me inspira. Y puedo decir un tercer libro. El tercer libro favorito, ¿no? Primero la Biblia, el Hacedor de Círculos, y el tercero sería El Mártir de las Catacumbas, ¿no? La experiencia de estos cristianos, ¿no? De la iglesia primitiva, que vivieron en cavernas, que murieron en las cavernas, nacieron en las cavernas, pero por testimonio de Jesucristo estuvieron ahí. Mucha gente les arrebataron sus pertenencias, pero por amor a Cristo vivieron, murieron ahí, mi hermano. La experiencia de este muchacho adolescente de 13 años que murió por causa del nombre, eso a mí me reta. ¿Por qué? Porque ahora nos pasa algo y hasta que no morimos. Imaginemos este adolescente de 13 años muriendo, mis hermanos, en las arenas del Coliseo Romano por causa del nombre, entregando su vida. Y le decían a este muchacho, oye, coge una libación y derrámalo delante de ese Dios y te vamos a perdonar la vida y te vamos a devolver lo que pertenece a tu padre, porque su padre era senador. Entonces su padre tenía mucha riqueza, pero por causa del evangelio le quitaron todo. Entonces le decían, muchacho, derrama esa libación delante de ese Dios y niega a Jesucristo y te vamos a devolver lo que era de tu padre: palacios, terrenos, propiedades, soldados, siervos, esclavos, todo te vamos a devolver. Y ese muchacho dijo, no, prefiero a Cristo. Eso a uno lo reta, hermano. A uno le dice, no, a uno le duele la pestaña, le duele a uno, y uno está que Señor, ¿por qué me permitiste esta prueba, no? Y viendo cómo vivieron estos hombres, jovencitas de 13, 14 años, que antes de morir en las fauces de los leones cantaban: al que nos lavó, al que con su sangre nos lavó, al que nos amó, al que con su sangre nos lavó, a él sea la gloria. Cantaban ese coro y eran devorados por los leones. Hermano, a nosotros nos hacen una pequeña persecución y está que nos ahogamos. Nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos el otro, hacemos esto, hacemos aquello, ¿no? Eso me reta bastante. Lo he leído muchas veces y siempre me cautiva la experiencia de estos cristianos, hermano. Sí, amén, amén. Muy, muy interesantes, la verdad, los libros que nos ha recomendado. Y nada, Pastor Noé, recomiéndenos dónde lo podemos encontrar. La gente que nos esté escuchando quizás dice, me gustaría seguir a este hermano, seguir su ministerio. ¿Quién quiere quizás visitar la iglesia de Villaverde? Recomiéndanos un poco las redes sociales, quizás la dirección de la iglesia, dónde lo podemos encontrar. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, primeramente hay una página oficial de la Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Es ipue.es. Amén. Ahí pueden visitar. Si usted pertenece a alguna ciudad en España, hay 136 sedes y puede acercarse en el lugar donde tú estás. Amén, gloria a Dios.
Pero también si alguno vive por Madrid y quiere llegar a la iglesia y compartir las experiencias y trabajar, ¿no? Trabajar en el Señor, que es lo más hermoso, hermano, porque no hay mejor trabajo que trabajarle al Señor, eso lo puedo decir. Bueno, tenemos la iglesia en Villaverde, una de las sedes, es en calle Torrevieja, número 10, ¿vale? Es un local. Gloria a Dios, estamos orando para que Dios nos pueda bendecir con un local mucho más grande. Amén, estamos creciendo en el nombre del Señor. Y también nos pueden llamar tranquilamente al 630-40-5520. Sin ningún compromiso puede preguntar, consultar. Una oración no se le niega a nadie. La oración Dios nos la ha dado en gracia y la tenemos que dar de gracia. Entonces, también tenemos una red social, transmitimos los cultos por YouTube, IPUE Villaverde, amén. Y, o si no, pues si quiere algo más personal, pues puede escribir también a través del correo, ¿no? ipuevillaverde@gmail.com. Puede escribirlo sin compromiso y ya le digo, siempre que vengas a la iglesia serás bienvenido. No importa lo que hayas hecho, lo importante es lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano Pastor Noé Ventura. Muchísimas gracias le damos por este tiempo que nos ha regalado. Recordamos, el Pastor Noé Ventura trabaja aquí en la ciudad de Madrid, en la zona de Villaverde Bajo. Así que nada, todas las personas que deseen seguir este ministerio, pues conéctense a las redes sociales. Quizás, como dice el hermano, alguien necesita una oración, necesita quizás un estudio de la palabra de Dios. El hermano vemos que está dispuesto, amén, a servir en la obra del Señor. Así que nada, Pastor, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo. Créame que va a ser de muchísima bendición. Hay muchas almas que quizás hoy en día se encuentran en la situación que usted se encontraba, y a través de este testimonio su fe va a crecer, amén. Así que nada, mi hermano, agradecido por su tiempo, y no sé si quiere darnos unas últimas palabras ya para despedirnos de este podcast. Amén, gloria al Señor. Bueno, sobre todo agradecerte, hermano Edison, por ese buen gesto. Agradecer a mis hermanos porque yo sé que esto va a ser de bendición para todos. Quiero dar gracias al Señor por darme esta oportunidad de dar testimonio, porque casi nunca contamos los testimonios, pero gracias doy a Dios que ha sido fiel en todos estos años y siempre Él ha estado en la vida de uno. Mis hermanos, amigo oyente, tú que vas a escuchar esto, permite que Dios obre en ese corazón. Déjale, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Y te aseguro, 100% seguro, que Dios te va a llevar siempre a más, no a menos. Entonces, agradeciéndole a todos y un saludo especial, que Dios les bendiga grandemente, y si Dios permite, estaremos una vez más, quizás por esta oportunidad, por este mismo canal.